Bienvenidos, buenas noches, un día más aquí a la televisión de Motril. Abrimos un día más aquí nuestra ventana particular, nuestra mirada justa, nuestro primer programa de este año 2008, y como no lo hacemos casi con contertulios habituales, como no, en primera instancia, don Ignacio Peláez, miembro de OAC Motril. Bienvenido. Bueno, bien hallado. ¿Las Navidades qué tal? Bien, hombre, normales, tranquilas, con familia y los amigos, bien. Tranquilo, bien. Que es lo que se pide, ¿no? Bien. Y también hoy con nosotros, acompañándonos en esta primera mirada justa, está Alfredo Ortega, licenciado en Ciencias Políticas. Bienvenido, Alfredo. Muy bien, gracias. Bueno, y como saben ustedes, siempre en este programa repasando nuestra doctrina social, la doctrina eclesiástica, que hoy con temas también, bueno, pues muy interesantes, ¿no, don Ignacio? Sí, en efecto. Hoy, bueno, yo primero, si me permite, como es el primer programa del año, del 2008, pues quiero aprovechar esta coyuntura, ¿no?, para felicitar a nuestros telespectadores, sí, claro, o televidentes. ¿Cómo se dice mejor? ¿Televidentes como o le parezca a cada uno? Yo creo que, sí, que los dos cumplen. También, sí. Y entonces desearles a todos pues un feliz año nuevo, ¿no? Y que tengamos en nuestro mundo haya paz y se cultiven los valores del espíritu, que son los que hacen al hombre grande, ¿no? El valor del respeto, el valor de la tolerancia, el valor de la libertad, el valor de la paz, ¿no? Todos esos grandes valores que son los que hacen que el hombre pueda vivir de pie, ¿no? Entonces yo eso es lo que... Yo creo que en la Navidad incluso nos abre, ¿no?, mucho más el corazón para recibir ese mensaje. Hombre, claro, ¿no? claro. Navidad, además, en definitiva, para los que somos creyentes, ese es el mensaje que trae, ¿no? Que es que la Navidad nos dice que está garantizada la esperanza, ¿eh? Es la garantía de la esperanza de que podemos ir a un mundo mejor y a un hombre mejor, ¿no?, más humano. Y la garantía de eso es que Dios se ha hecho hombre, se ha metido en la corriente humana, precisamente para desde dentro pues revitalizarla. Entonces es posible la esperanza. Y la Navidad nos viene a decir eso, que la esperanza está garantizada. Lo importante es que no solo sería en Navidad, sino que esa esperanza se mantuviera a lo largo del año tan activa como en Navidad, ¿no? Claro. Hombre, claro, bien. Pero bueno, como somos muy limitados, pues tenemos que ir andando un poco así a golpe de... Es como una llamada de atención, ¿no? Además, como decía el poeta, el camino se hace golpe a golpe, ¿no? Eso. Bien, pues en efecto, esta noche presentamos el otro tema de la doctrina social de la Iglesia, que lo venimos desarrollando ya desde hace 2 o 3 meses. Y presentamos realmente un tema muy interesante, un tema profundo, incluso conflictivo, ¿no?, que es el tema de la propiedad privada y el destino universal de los bienes, que parecen como dos términos contradictorios, ¿no? Por una parte, defendemos la propiedad privada de los bienes, y por otra parte decimos que esos bienes tienen un destino universal, o sea que no son míos ni tuyos ni otros, sino que están dados para la colectividad. Ese es el tema que vamos a desarrollar nosotros esta noche poquito a poco. Y al ser un tema profundo y un tema muy interesante, pues yo creo que es mejor, yo he pensado dividirlo en 2 programas, ¿no? Entonces esta noche nos vamos a quedar hasta la doctrina social, hasta los años 30-40 del siglo XX, y para luego en el siguiente programa, la siguiente semana, si Dios quiere, pues ya ver la doctrina social desde los años 40-50 del siglo pasado hasta nuestros días. Eso. Perfecto. Y para eso he invitado aquí al amigo Alfredo, que nos va a acompañar. Para ir debatiendo un poco este tema, ¿no? En principio, desde luego, como dice don Ignacio, ¿no?, un título un tanto que puede parecer ambiguo, ¿no? Ambiguo y contradictorio a la vez. Ambiguo y contradictorio, y yo creo que para la gente hoy en día, cuando se nos plantea este tema, todos nos quedamos un poco con no saber qué pensar, pero sí, cuando nos detenemos un poco, es verdad, como comenta don Ignacio, que es un tema muy complejo y es un tema que se le puede sacar mucho partido, y es un tema muy interesante para debatir, y yo creo que los telespectadores pues se enriquecerán un poco con las reflexiones que hoy partimos desde aquí. Bueno, esperemos sacarle... Eso es lo que pretendemos, ¿no? Y precisamente para eso, pues me vais a permitir que yo trate de contextualizar este tema, ¿no? Pues claro, es un tema muy serio, diríamos que es el tema como la columna vertebral de la doctrina social, ¿no? Entonces conviene encuadrarlo, enmarcarlo, contextualizarlo
en su tiempo histórico y en su tiempo social, ¿no? Y entonces, para enmarcar este tema, tenemos que irnos a la primera industrialización, que, como todo el mundo sabe, pues se produjo a finales del siglo XVIII, XIX y XIX, ¿no? Primeros del XIX, con motivo del descubrimiento de la máquina de vapor. Aquello fue una revolución que se produjo en el mundo de la industria, ¿no? Luego vendría la segunda industrialización, ya en la segunda mitad del siglo XIX, con el descubrimiento de la electricidad, la tercera industrialización ya en el siglo XX con el descubrimiento de la energía atómica, y ahora estamos ya en la cibernética, ¿no? Ya navegando en el espacio, eso. Entonces, retrotrayéndonos a finales del siglo XVIII, se descubre la máquina de vapor y empieza lo que se llama la primera revolución industrial, ¿no? Es decir, empiezan a surgir industrias que se ubican fundamentalmente en las ciudades, ¿no? En algunas ciudades, ¿no? Luego se fueron extendiendo poquito a poco, ¿no? Y se produce, al irse ubicando empresas, industrias en las ciudades, lógicamente se produce el fenómeno de la emigración desde el campo a la ciudad. Porque hasta aquel entonces, en el siglo XVIII, pues prácticamente todo el mundo pues vivía en el ambiente rural, ¿no? Y todos dependían de la agricultura, en unas condiciones pues realmente muy pobres, ¿no? Muy pobres. Entonces, claro, cuando ven perspectivas de un salario, de una mejor vida, pues lógicamente afluyen del campo, del ambiente rural, afluyen millones de personas a las ciudades, ¿no? Y eso produce el fenómeno de que alrededor de las ciudades pues se van creando los grandes núcleos, los suburbios de grandes masas, que entonces llamaban de proletarios. Proletario es una palabra que hoy día casi no se usa, ¿no? Pero en aquel entonces sí, en el siglo XVIII, XIX sí se usaba mucho. Y proletario es una palabra castellana que, como casi todas nuestras palabras de nuestro idioma, viene del latín, viene de la proles. Entonces, proletario era la persona que solo tenía hijos. O sea, no tenía bienes, no tenía casa, no tenía tierra, no tenía dinero, no tenía nada más que hijos. Su propiedad eran los hijos, era la prole. Entonces era el proletario. Entonces tenemos que en el cinturón de las ciudades donde se han montado industrias, pues hay grandes masas, se asientan grandes masas de proletarios buscando una vida mejor, un salario y tal, ¿no? Y entonces se produce lo que luego después se va a llamar la cuestión social, Pues claro, hasta entonces, pues prácticamente todo el mundo había vivido con muchas estrecheces, ¿no? Económicas, pero con cierta tranquilidad. Cuando se producen esa masa de gente, pues según nos dice también la sociología, ¿no? Y de esto Alfredo nos puede hablar más que yo, porque sabe más de esto que yo, de sociología. El agrupamiento de mucha gente hace que la conducta de esas personas cambie. No actúa lo mismo una persona individual, aislada, que una masa de miles o de miles de personas, ¿no? Cambia su modo de conducta, ¿no, verdad, Alfredo? Y sobre todo cuando se está pasando o se está sufriendo una situación crítica, que sería seguramente la que todos estos proletarios estaban viviendo en los suburbios de esas grandes ciudades, donde la fuerza del trabajo que tanto ansiaban las ciudades no era el esperado, y se vivían situaciones realmente críticas, donde el hambre, la enfermedad y la miseria pues imperaba. Entonces, situación que hoy en día pues también la vemos en muchas ciudades. Y entonces surge eso, lo que después se va a llamar la cuestión social, ¿no? Y el mundo obrero nace entonces, aunque siempre había habido obreros como era natural, ¿no? Pero el concepto ya de mundo obrero nace en el siglo XIX, ¿no? Y entonces, en este ambiente de conflictivo y de injusticia, porque había mucha injusticia naturalmente, pues se robustecen, ¿no? Aparecen con más fuerza dos grandes concepciones sociales, económicos sociales, enfrentadas, muy dispares. Por una parte el capitalismo, que se va a llamar luego el capitalismo salvaje, y por otra parte el socialismo,
que después se va a llamar el socialismo utópico. Cada uno con su concepción de la sociedad y del trabajo y de la industria, ¿no? El capitalismo, pues, defiende a capa y espada la propiedad privada de los medios de producción. Por tanto, si yo soy dueño de una fábrica, yo puedo hacer con mi fábrica lo que me dé la gana. Es decir, defienden la propiedad privada sin límite ninguno, sin límite alguno. Y por otra parte, procuran dar, por eso se llama capitalismo salvaje, procura dar el menor salario posible a los trabajadores. Entonces, no se puede hablar del salario familiar o del salario justo, era una utopía en aquellos comienzos del siglo XIX, ¿no? Da el salario mínimo. Y enfrente está el socialismo, que el socialismo piensa que la raíz de esa cuestión social y de esa injusticia que hay en la sociedad, la raíz está en la propiedad privada de los medios de producción. Entonces el socialismo dice, si suprimiéramos la propiedad privada de los medios de producción y la convirtiéramos en propiedad pública, esto se arreglaba. Y entonces, por consiguiente, son dos posiciones antagónicas, ¿no? La del capitalismo salvaje y la del socialismo utópico. Son antagónicas, ¿no? Y en este ambiente es donde surge, donde nace la doctrina social de la Iglesia, ya desde la segunda parte del siglo XIX. En aquel entonces también es cuando Marx va a publicar su famoso manifiesto, concretamente me parece que, si no recuerdo mal, en el 1848, cuando lo publica, ¿no? Y donde va a dar una base científica al socialismo utópico de aquellos días, ¿no? Entonces, en ese ambiente es donde surge la doctrina social de la Iglesia. Y surge fundamentalmente con el Papa de finales del siglo, que es León XIII, y concretamente con su encíclica Rerum Novarum. Sabemos que las encíclicas se citan siempre por las dos primeras palabras de su edición en latín. Entonces, Rerum Novarum significa de las cosas nuevas, ¿no? Entonces él habla, como se han producido muchas cosas nuevas precisamente por la industrialización, pues él va a tratar de eso, ¿no? Y entonces va a defender la propiedad privada de los medios de producción, en contra del socialismo. Eso va a tener, desgraciadamente, una consecuencia dolorosa para la Iglesia, que es que va a perder a gran parte del mundo obrero, porque se ha enfrentado a lo que ellos pensaban que iba a ser su solución, que después veremos que no iba a ser su solución, sino todo lo contrario. Pero en fin, en aquel entonces ellos pensaban que suprimiendo la propiedad privada de los medios de producción se arreglaba la situación, ¿no? Pero por otra parte, aunque defiende el Papa en la Rerum Novarum, defiende la propiedad privada de los medios de producción, pero le pone unas limitaciones, ¿no? Es decir, esa propiedad privada no es omnímoda ni es total, sino que está sujeta a unas limitaciones, es decir, tiene una función social. Entonces, yo creo que en ese marco es donde tenemos que encuadrar este tema que es tan importante de la propiedad privada de los bienes y el destino universal de los mismos. No sé si Alfredo tiene algo que decirnos ahora. No, yo quería retomar un poco el planteamiento que ha hecho usted muy bien, don Ignacio, en cuanto son dos regímenes totalmente antagónicos, en una sociedad, digamos, con una disparidad social donde estos regímenes tenían el caldo de cultivo asegurado. Es decir, nosotros cuando miramos desde una perspectiva histórica no caben unas tendencias más equilibradas o más tendentes a estos extremos, ¿no? Y la Iglesia, pues yo creo que se posicionó acertada o desacertadamente en un término medio, que, como vemos, es el término medio que se ha decantado la sociedad y el tiempo, ¿no? Porque es verdad que la propiedad privada hay que entenderla pues como un medio donde se producen unos bienes, yo así por lo menos lo entiendo, que pueden ayudar a que la gente tenga una vida un poco más digna, ¿no? Y que el ciudadano de a pie, el obrero, vaya trabajando para tener su salario que le permita a su vez pues adquirir unos bienes que le van a permitir mejorar en su vida social.
Esa es una de las razones en las que la doctrina social se va a fundar para defender la propiedad privada de los bienes. Esto que tú acabas de decir. Históricamente, también, como usted bien ha comentado antes, la historia ha demostrado que el socialismo utópico, pues la teoría era una teoría, pero en la práctica, desgraciadamente, tenemos los ejemplos a lo largo de la historia en grandes países que ha fracasado estrepitosamente económicamente. Vamos a ver eso luego un poquito después. Cuando cae el muro de Berlín, que es como el símbolo, ¿no?, de la caída de ese socialismo, es cuando vemos pues todas las lacras que había detrás, ¿no? Lo que está claro es que los extremos nunca han sido buenos, ¿no?, en este caso. Pero el tiempo sí ha dado la razón a la Iglesia, ¿no? El tiempo ha dado la razón a la Iglesia, como iremos viendo a lo largo del programa. La Iglesia se posicionó, diríamos, en medio. Por tanto, ni satisfizo al socialismo, ni satisfizo al capitalismo. Porque el socialismo decía, propiedad privada de los medios de producción, no, sino propiedad pública. El capitalismo decía, propiedad privada de los medios de producción, propiedad omnímoda, sin límites ninguno. Y la Iglesia dice, propiedad privada, pero con limitaciones. Y las limitaciones están ahí, es decir, las propias leyes que han ido surgiendo después han puesto unos límites para que se rijan. Entonces, y que limiten esa propiedad, para que yo con la propiedad no pueda hacer lo que me venga en gana, sino que se sujete a unas normas que no repercutan negativamente en el conjunto de la sociedad. Claro. Entonces, claro, al posicionarse en medio, pues ni satisfacía a uno ni a otro. Y le daban tortas por la derecha y por la izquierda. Entonces, luego el tiempo ha venido a darle la razón, ¿no?, que esa postura intermedia, pues ya decían los viejos filósofos, los antiguos filósofos, que in medio virtus, o sea que la verdad y la bondad y el acierto está en el medio, en mitad, no en los extremos, sino en el término medio. Pero es curioso que, sin que sirva de precedente, pero la Iglesia ha abanderado un poco, que se critica de no estar ahí y siempre ir un poco hacia atrás, y en ese momento pues fue una avanzadilla. Sí, que fue una avanzadilla, sí. Lo vamos a ver en ese aspecto. En un texto de León XIII, lo vamos a ver, cómo aquel hombre fue clarividente. Y diríamos hoy ya, después de haber pasado los fenómenos históricos, que él predijo lo que iba a pasar, lo que íbamos a ver con la caída del muro de Berlín, que fue en el año 1989, me parece, si no recuerdo mal, cuando se deshizo la Unión Soviética, ¿no?, y entonces, cuando vimos todo lo que había detrás del telón de acero, ¿no? Bueno, pues entonces, siguiendo, una vez que hemos enmarcado en el tiempo, hemos contextualizado este tema de la doctrina social, pues ya decir que la doctrina social, en cuanto a la propiedad privada y el destino universal de los bienes, pues ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo, porque claro, desde aquellos comienzos ha pasado ya siglo y medio casi, ¿no? Entonces, como todo, pues ha ido evolucionando, igual que ha ido evolucionando el socialismo y el capitalismo. El socialismo de hoy, que hay en los países europeos, en poco se parece a aquel socialismo del siglo XIX. Y el capitalismo de hoy también ha evolucionado y no es el capitalismo del siglo XIX, ¿no? Entonces, por eso igual la doctrina de la social de la Iglesia ha ido evolucionando a lo largo de este siglo y pico. Y podríamos distinguir como tres etapas en este desarrollo histórico de la doctrina social, ¿no? Una primera etapa, que es la primera cuando surge, que defiende el derecho de propiedad, pero lo corrige dice que no es un derecho absoluto, sino que tiene unas limitaciones. Es decir, que la propiedad privada tiene una función social, una dimensión social. Lo que yo tengo es para mí y para mi desarrollo, pero sin olvidar, sin descuidar que también es para ti y es para ti y es para el otro, ¿no? Está en función tuya porque yo no he nacido ya con un trozo de tierra para mí, ¿no? Se nace desnudo y se muere desnudo, es decir, que todo queda aquí, ¿no? Entonces esa es la primera etapa que está liderada por dos papas, León XIII, de finales del siglo XIX, y con su encíclica, sobre todo la Rerum Novarum, que es de 1891, y luego Pío XI, que es ya de los años 30
del siglo XX, del siglo pasado, con su encíclica 40º Anno, que es como su indicación, como su nombre indica, es a los 40 años de la otra, la escribe, y es por tanto del año 1931, cuando Albertillo todavía no había nacido. Todavía no había nacido. ni los demás que estamos aquí tampoco habíamos nacido, ¿no? Esa es la primera etapa. Hay una segunda etapa histórica que sigue avanzando en la doctrina social, y es ya con Juan XXIII, el gran Papa Juan XXIII, de los años 50-60, ¿no? Y sobre todo con el Concilio Vaticano II, que fue de los años 62 al 65, 1962-1965. Aquí la doctrina social insiste sobre todo en el destino universal de los bienes. Sigue defendiendo la propiedad privada, pero donde pone el acento, lo que subraya fundamentalmente es el destino universal de los bienes. Y dice que ahí es donde se basa, se legitima la propiedad privada. Porque los bienes tienen un destino universal, como luego ya veremos al tratar esto, pues eso se va llevando a la práctica, se materializa dividiéndolo en propiedad privada esos bienes, ¿no? Y finalmente la tercera etapa en la que estamos ahora la inaugura Juan Pablo II, ya en los años 80-90, con su encíclica, sobre todo la Labor in Exerce y la 80ª Advenia, no, la 80ª Advenia no, la Centésimus Annus. Y entonces aquí lo fundamental de esta etapa es que ya dice la doctrina social. Bueno, propiedad privada o propiedad pública, eso no es lo fundamental es que todo esté al servicio de la persona. Tanto si es propiedad privada, tanto si los bienes son de propiedad privada como si son de propiedad pública, lo importante es que estén al servicio de la persona. Eso es lo que caracteriza a la tercera etapa de la doctrina social de la Iglesia. Bien, y tú, Alfredo, ¿qué tendrías tú que decirnos a estas tres etapas que yo acabo de nuclear, ¿no? Pues como bien dice, estas tres etapas yo creo que coinciden con grandes momentos históricos. Es decir, la primera etapa era el momento de surgimiento un poco de la revolución industrial. La segunda etapa, pues en los años 40, si no mal recuerdo. Sí, 30, 40. 40, donde ahí el socialismo está expandiéndose por el mundo y donde la Iglesia pues también tenía que decir algo. Y por último yo creo que la potenciación del hombre como tal en esta última etapa, donde si bien la propiedad privada o bien propiedad pública, pero lo importante es el crecimiento y el bienestar social de la persona, es lo que nos tiene que generar la propiedad. Es decir, yo trabajo, yo hago cosas, pero para mi bien y el bien común que hay a mi alrededor. Es decir, que todo aquel rendimiento del trabajo tienen que repercutir socialmente en el conjunto de la sociedad, una dimensión social del trabajo, ¿no? Pero curiosamente, Alfredo, y tú que has estudiado política y que eres licenciado en ciencias políticas, curiosamente estas tres etapas también, además de coincidir con fenómenos sociales, coinciden también con fenómenos y acontecimientos políticos, de tipo político. Sí, que marcan un cambio. Que van marcando un cambio, ¿no?, en el mundo. Hombre, la última pues coincide casi con los movimientos finales del socialismo en Europa, cuando la caída del muro de Berlín pues ya está creando un nuevo orden mundial, ¿no?, donde ya los socialismos pues ya han caído por su propio peso y los sistemas comunistas pues se han dado a notar pues toda la crisis que quizá no se mostraba en el mundo y todas las lágrimas que arrastraban, ¿no?, porque la teoría era una cosa pero la realidad era otra. Claro. Y la segunda etapa coincide con la Segunda Guerra Mundial, donde los dos sistemas pues hacen una prueba de fuerza, ¿no?, y el mundo pues queda dividido en esos dos sistemas. El sistema democrático, ¿no?, claro, capitalista, liderado por los Estados Unidos y la Europa occidental, ¿no?, y luego el nazismo y en Italia lo mismo, ¿no?, el fascismo y el nazismo, ¿no?, son las dos grandes potencias de tipo económico también, ¿no?, por supuesto, pero sobre todo ideológico que luchan, ¿no?
Y lo importante quizás es que lo que nos ha demostrado la historia, que esos extremismos no han sido buenos, y quizás por el socialismo moderado, pues como ha imperado en Europa en los años 70, 80, en países como Francia, España y tal, pues ha servido quizás para avance en algunos determinados temas, ¿no? El que esté de acuerdo o no, pero esos extremos que no han sido buenos, y ahí está, esos países que tienen un retraso social, económico, sobre todo económico, bestial, si lo comparamos con los países donde otros sistemas pues han sido liderados. Y la primera etapa coincidió también con otro fenómeno tipo político, que fue la Primera Guerra Mundial. O sea que si vemos ya con perspectiva histórica, ya se ve cómo todo está concatenado, ¿no? Claro, lo que está claro que no es ajena, ¿no? La doctrina social no va ajeno. Va ajena a la vida, claro. Claro, va ajeno a los acontecimientos del día a día y... Va a la limón de la vida, ¿no? Claro. Tanto de la vida económica, como de la vida social, como de la vida política, ¿no? Pero siempre ligado un poco a la propiedad, que es un poco el eje que todos luchamos y todos ansiamos tener, ¿no? Todos queremos y cada vez poseer más, acumular más, que yo creo que ahí es una de lo que actualmente quizá la doctrina social como tal en esta última etapa, si nos centramos un poco, se tiene que plantear, que son la acumulación de los bienes. La gente cada vez más queremos acumular y se nos está perdiendo un poco de vista ese fin social, ¿no? Es decir, curiosamente, y esto ya lo veremos. Volvemos materialistas. Claro. Curiosamente, y esto lo veremos, esto que voy a decir ahora, lo veremos, ya lo desarrollaremos mejor el próximo martes, si Dios quiere, es que esta tercera etapa, donde está ahora mismo la doctrina social, insiste mucho, más que en los bienes materiales, en los bienes culturales, en el desarrollo cultural de la persona, ¿no? Entonces llega incluso a decir que los padres, la gran preocupación de los padres, más que de dejar a sus hijos, legar a sus hijos bienes materiales, es que les dejen una buena preparación científica y técnica y cultural en definitiva. Amigo Alberto, ¿Es verdad? hoy día se potencian más, se valoran más los valores de tipo cultural que los valores de tipo material, aunque siguen siendo necesarios, porque necesitamos comer y necesitamos zapatos. Las cosas mejor. Eso, don Ignacio, nos abre la puerta, una formación, una cultura, nos abre la puerta a disponer de los otros bienes, claro, que son los materiales. Indiscutiblemente, si no hay una formación, no hay una cultura, pues si no son con medios que no son honestos, pues posiblemente sea muy difícil acceder al otro tipo de bienes y poseerlos, claro, como tales, ¿no? Claro. Por eso yo soy optimista y pienso que en este siglo XXI, que está recién empezado, ¿no?, y que vosotros lo vais a ver mucho más tiempo que yo, como es lógico, ¿no?, pues va a haber un resurgimiento de los valores del espíritu. Porque ya se está apuntando en la doctrina social, y la doctrina social la apunta porque lo recoge de la vida, ¿no? Sí. Se está apuntando que el hombre, sobre todo el hombre occidental, ¿no?, que es el más adelantado, por suerte, por desgracia, ¿no?, y el hombre posmoderno, este hombre posmoderno se da cuenta de que se han cultivado casi en exclusiva los valores materiales, y entonces ha hecho que el hombre occidental pues tenga hoy muchos valores materiales, muchos bienes materiales, ¿no?, pero no se han cultivado los valores del espíritu, con lo cual este es un hombre manco, es un poco monstruo, ¿no? Y entonces el hombre posmoderno no sabe qué hacer, ¿no? No sabe qué hacer. Y yo pienso que la solución y la salida va a estar en el resurgimiento del espíritu, de los valores del espíritu. Porque cuando una persona desarrolla los valores del espíritu, al mismo tiempo que desarrolla los valores materiales, está desarrollando su dimensión social, ¿no? Pues claro, toda persona tiene dos dimensiones, ¿no? Somos una dimensión individual y una dimensión social. Ya lo dijo Aristóteles 4 siglos antes de Jesucristo, que el hombre era un animal político, ¿no? Un zoon politikon, ¿no?, es decir, un ser social, ¿no? Entonces, claro, nosotros si desarrollamos solo los valores materiales, estamos desarrollando en exclusiva la dimensión individual del hombre. Pero como lo hemos desarrollado en exclusiva, hemos llegado a ser individualistas y egoístas, que es el hombre posmoderno. Y no hemos desarrollado la otra dimensión del hombre, que es tan importante como la primera, que es la dimensión social.
La dimensión social el hombre la desarrolla cuando cultiva los valores del espíritu. Es decir, cuando cultiva la fraternidad, cuando cultiva el perdón, cuando cultiva el respeto, cuando cultiva la solidaridad, cuando cultiva el amor. Todos estos son los valores del espíritu, ¿no? Entonces, cuando el hombre está desarrollando su dimensión social, y es cuando se forma la sociedad como familia, y como familia bien avenida, ¿no? Y es cuando el hombre encuentra la felicidad. Porque no cabe duda que el hombre postmoderno pues tiene todos los bienes que quiere, los bienes materiales, pero es más feliz, Alberto. El hombre de hoy es más feliz que hace 30 yo creo 50 que años. incluso, como usted dice, se tiende ahora, sí a mantener muchas cosas de las que se tiene porque son necesarias, pero sí a quitarnos de muchas, ¿no? Sí. De buscar un poquito más tiempo para nosotros, de valorar más, irse al cortijo, ¿no? Irse a sitios de naturaleza, de libertad, ¿no? Entre comillas, por decirlo de una manera un poco más hippie, Sí, ¿no? sí, de quitarnos un poco de tanto materialismo que hay. Claro, porque el materialismo atosiga, ¿no? El consumismo atosiga, ¿no? Atosiga, entonces... Y se valora mucho más ahora eso. Y Se se valora más el silencio y la contemplación que tú acabas de decir de la naturaleza, ¿no? Entonces vamos caminando hacia eso, hacia un resurgimiento del espíritu. Y hay que ser optimistas. Por eso está bien. Vamos a ir centrándonos en esa primera etapa. A centrarnos en la primera etapa porque esta es realmente interesante, ¿no? La primera etapa, como decía, es cuando surge la doctrina social de la Iglesia a finales del siglo XIX y en aquel ambiente de confrontación, ¿no? Y entonces defiende la propiedad privada de los medios de producción, aunque con limitación. Aquí nos encontramos, en esta primera etapa, nos encontramos con dos papas y dos encíclicas. Nos encontramos con León XIII, con la Rerum Novarum, y años después, casi medio siglo después, nos encontramos con Pío XI, con la 40º año. Entonces, por ejemplo, vamos a la Rerum Novarum, que es la encíclica de León XIII, y dice, explica en su número 3 de la Rerum Novarum, explica cómo el trabajador se va haciendo de una propiedad privada. ¿Cómo se va haciendo el trabajador de la propiedad privada? Dice, si por consiguiente presta sus fuerzas o su habilidad a otro, lo hará por esta razón, para conseguir lo necesario para la comida y el vestido. Y por ello, merced al trabajo aportado, adquiere un verdadero y perfecto derecho, no solo a exigir el salario, sino también para emplearlo a su gusto. Luego, si reduciendo sus gastos ahorra algo e invierte el fruto de sus ahorros en una finca, esta finca realmente no es otra cosa que el mismo salario revestido de otra apariencia. Eso no va a suponer, don Ignacio, que ese mismo obrero trabajador se va a ir esforzándose por mejorar en su trabajo, por ser mejor y porque le posibilite quizá pues conseguir esa propiedad privada. Es decir, si una propiedad colectiva yo trabajo, pero a mí me da igual hacerlo mejor que peor, porque al fin y al cabo me van a dar lo mismo. Pero si yo voy a tener un salario y si lo voy haciendo mejor y voy a cumplir con mi trabajo, me va a posibilitar por unos ingresos, esos ingresos me van a posibilitar que yo también me convierta en propietario. Es una lucha, un crecimiento personal y laboral de la propia persona. Además, ese va a ser una de las ventajas que tiene la propiedad privada, ¿no? Y que el Papa va a decir, entre las varias ventajas que tiene la propiedad privada, una va a ser esa, ¿no? Que la persona se va a esforzar más, se va a motivar mucho más, porque está trabajando en algo suyo, se va a incentivar mucho más, ¿no? Eso es. Y además, pues esa persona en esa motivación, pues tú en tu trabajo puedes crear técnicas nuevas, puedes crear que no van a favorecerte solo a ti, es decir, pueden favorecer al conjunto de tus compañeros, es decir, y hacer esas condiciones de trabajo pues mucho mejores para el resto del conjunto de trabajadores que estén. Claro, precisamente el Papa en esta encíclica va a decir eso mismo que tú estás diciendo en el número 33, verás tú, que él te habla de tres ventajas que tiene la propiedad privada. Dice, con ello se obtendrían, con la propiedad privada, ¿no? Se obtendrían notables ventajas. Dice, y en primer lugar, una de las ventajas es
una más equitativa distribución de la riqueza. La riqueza se va a distribuir más equitativamente, porque si tú consigues, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu entusiasmo, con tu ahorro, tener tus bienes, tus pequeños bienes, y Alberto lo mismo, y yo lo mismo, la riqueza, pues se va distribuyendo mejor la propiedad, los bienes, ¿no? Ya no los tienes tú todos, sino tú tienes una parte, otra parte, otra parte, otra parte, ¿no? Esa es una ventaja, ¿no? Una más equitativa distribución de la riqueza. Otra más, que naturalmente, como el hombre se esfuerza más porque se ha motivado más, va a haber una mayor abundancia de productos de la tierra. Se va a producir más, lógicamente. Claro. Porque tú te vas a esforzar en criar más tus tomates o las habichuelas, o lo que sea, y Alberto lo mismo y el otro lo mismo, exacto. Y una tercera ventaja, que es muy interesante también, ¿no? Muy interesante, y que hoy día, que estamos hablando de la ecología, pues ya aquel papa hace ya siglo y medio, pues el hombre lo entrevió, o por lo menos lo dijo y acertó, ¿no? Dice, otro tercer provecho consistente en que los hombres sentirán fácilmente apego a la tierra. Claro, si tú donde vives bien y a gusto, no te vas. Y entonces no tendríamos la desertización que va habiendo hoy en muchos pueblos y en muchas zonas de nuestro país, ¿no? Que la gente se va de la tierra, se va de sus pueblos. Y eso es una pena. Tú, por ejemplo, que eres de la Garnatilla, que tanto os gusta la Garnatilla, pues mira, si allí la gente vive bien, pues no se irá de allí. Y lo que había ocurrido anteriormente, donde la gente tenía que buscar esa industrialización. Ese fenómeno de las emigraciones, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Bien, y entonces en otro número de esta misma encíclica, en los números 4 y 5, dice que el derecho, porque claro, en esta primera etapa no olvidemos que la doctrina social subraya fundamentalmente la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad privada, aunque con limitaciones, pero lo subraya. Igual que la segunda etapa, que ya veremos el próximo día, va a subrayar la dimensión social. O el destino universal de los bienes. Esta primera etapa lo que subraya fundamentalmente es la propiedad privada, aunque con limitaciones. Dice que ese derecho a la propiedad privada es un derecho dado al hombre por la naturaleza, o sea, es un derecho natural. Y no le falta razón, porque claro, la naturaleza nos ha dado a nosotros unas necesidades. Yo, por el hecho de nacer y de ser persona, pues tengo necesidad de comer, necesidad de tener un techo, necesidad de ropa, etcétera. Entonces, si yo tengo esas necesidades, me las ha dado la naturaleza que es sabia, me habrá dado la facultad también para que yo pueda subvenir a esas necesidades, la necesidad de la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el derecho a la propiedad privada es un derecho natural. ¿A ti te convence esto o no, Alberto? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque llevas toda la razón del mundo, ¿no? Claro, sí. Claro. Es un derecho natural, ¿no? Luego, eso. En el número siguiente, el número 6, pues dice que es donde ya empieza a habla, porque claro, la doctrina social, aunque ha subrayado en los comienzos la propiedad privada, nunca ha perdido de vista el destino universal de los bienes, nunca. Se ha potenciado en una encíclica más que otras, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Porque al poner unas limitaciones ya está también considerando un poco ese destino de los bienes. Entonces, en el número 6, pues te dice, el que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano, no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Entonces te está defendiendo ya las dos cosas, ¿no? Tanto el destino universal, porque dice que Dios ha dado la tierra para usufructuarla, ¿no? Y disfrutarla a la totalidad del género humano. O sea que el género humano tiene derecho al usufructo, no a la propiedad total y radical, ¿no? Sino al usufructo de esa propiedad. Eso todavía está de vigencia, ¿no? Porque la totalidad del género humano, desgraciadamente, pues tampoco hace uso de esos bienes que están llamados porque a ser. Porque no puede. No hace porque no puede, desgraciadamente. O porque otros no se lo dejan, ¿no? Porque por medio de esa propiedad no hacemos extensible que esos bienes sean para el conjunto de la humanidad, ¿no? Eso es. Porque, desgraciadamente, no siempre ni en todas partes se practica la función social de la propiedad.
Si en todas partes se llevara a cabo la función social, se viviera la función social de la propiedad, habría para todos. Porque en la tierra hay para todos, ¿no? En el norte nos sobra. Y en el sur, en los países del sur, les falta. Pero les falta porque aquí sobra. Y aquí sobra porque allí falta. ¿No? Dice, pues se dice que Dios dio la tierra en común al género humano, no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer. Eso es. ¿Y cómo vamos de tiempo? Pues nos Alberto, queda poquito tiempo, vamos a ir nos queda poquito tiempo. Vamos a terminar entonces vamos a ir entrando en recta final de esta primera etapa. Eso es. Luego también él habla, en el número 11, esto es muy importante, ¿no? Los perjuicios que puede ocasionar el suprimir la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Y esto, aquí sí fue clarividente el Papa, que después le ha dado la razón, lo de los países del este, que tú puedes ahora desarrollarlo eso. Dice, si se suprimiera la propiedad privada de los medios de producción, se abriría de par en par la puerta a las mutuas envidias, a la maledicencia y a las discordias. Quitado el estímulo al ingenio y a la habilidad de los individuos, necesariamente vendrían a secarse las mismas fuentes de la riqueza. Dice, y esa igualdad con que sueña no sería ciertamente otra cosa que una general situación por igual miserable y abyecta de todos los hombres sin excepción alguna. De todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía de suprimir la propiedad privada, de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes se pretende socorrer, como pasó en los países del este, que tú nos puedes explicar. No, por supuesto, yo creo que cuando una persona no tiene una motivación a la hora de trabajar, lo vemos claramente, es decir, eso posibilita que tú actúes, pero actúes sin no dando de ti todo lo máximo que puedes dar, ¿no? Os digo que tú nos digas que ha pasado precisamente en los países del este, donde se suprimió la propiedad privada de los medios de producción, que lo hemos visto a raíz de la caída del muro de Berlín. Lo hemos visto y yo creo que lo estamos viendo. Lo estamos viendo Porque hay países todavía, como puede ser Cuba, donde todavía esa sobre propiedad, todo los del este y los del este de Europa, pues donde hoy nosotros aquí en Motril estamos viendo las consecuencias de esa propiedad privada, es decir, donde el Estado era propietario de todos los medios de producción, donde no cabía la propiedad privada, que luego últimamente pues abrió un poco, pero donde empobreció, si cabe más, a esa clase y a esos obreros como tal. Eso es. Y no ha conseguido ese fin, es decir, ese arraigamiento, dando la posibilidad de que la gente se tenga que ir de sus países porque no tiene aquí en Motril, los medios. Aquí en Motril tenemos cantidad de inmigrantes de los países del este, de estos países que eran los países llamados satélites, ¿no? ¿Por qué? Porque no encuentran en sus países una fuente, no hay una industria, no hay una industria competitiva con los países, digamos. Allí se formó una élite, una burócratas, que eran los que administraban todo eso. Eso sí vivían bien, pero luego el pueblo. Pero desgraciadamente eso no era la teoría, porque la teoría como tal, esta élite no la contemplaba. Pero ahí cabe la maledicencia del hombre y como el poder corroe y corrompe. Y que el hecho de suprimir radicalmente la propiedad privada, pues eso quita el estímulo del hombre, se lo quita, ¿no? Y entonces, como esto no es mío, y todo el mundo así, y las cosas no van funcionando, que es lo que ha pasado. Por eso cayó el muro de Berlín y han caído todos los países esos del este, y hemos visto cómo vivían allí después. Eso. Pues vamos a ir finalizando. Yo sí podemos decir que en el próximo programa vamos a retomar este tema, que es la propiedad privada y el destino universal de los bienes, y si acaso podemos retomarlo desde la primera etapa, hacer conclusiones de la primera etapa. Sí, porque me ha quedado un poquito de otra cosa interesante de esta primera etapa, ¿no? Puedes lanzarla si quieres. Las digo, sí, que es ya del Papa Pío XI, ¿no? De la 40º año, que dice él, que destaca que, y esto es muy interesante, ¿no? Que una cosa es el derecho de propiedad y otra cosa es su ejercicio. Esta es una distinción sutil pero muy interesante.
Yo tengo derecho a ser propietario de, pero luego el ejercicio de esa propiedad yo tengo que regularizarlo. O con un ejemplo, quizás se vea mejor. Yo tengo derecho a la libertad de expresión, pero ¿qué uso puedo hacer yo de ese derecho? Porque yo, por ejemplo, por el derecho de libertad de expresión no te puedo ofender a ti. Entonces, una cosa es el derecho que yo tengo a tener libertad de expresión y otra cosa es su uso, su ejercicio. Ese ejercicio tiene que estar regulado. Y que no vaya en contra de la otra persona. Exacto. Entonces, lo mismo ocurre con el derecho de propiedad privada. Yo tengo derecho a tener, pero el ejercicio debe estar regulado para que sirva para el bien común. Perfecto, con esa observación nos vamos a quedar. Recordamos que volveremos el próximo día con la mirada justa y retomaremos este tema que yo creo que ha sido bastante apasionante, histórico. Yo creo que además casi cuando se ve la historia, bueno, lógicamente no la historia, cuando se ve con tanta perspectiva, pues se ve mucho mejor, claro. Se ve muchísimo ya dijo mejor. Cicerón que la historia es maestra de la vida, ¿no? Eso es. Y luego para mí este programa, el que tú hayas estado aquí moderándolo, ha sido una alegría y una satisfacción. Porque yo a Albertillo lo conozco. Por la perspectiva histórica que tenemos, esa señala del programa, ¿no? Lo conozco desde chiquitillo y lo quiero mucho. Y él para mí siempre será Albertillo. Claro que sí. Eso. Es mutuo. Pues Alfredo, también muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de intervenir y a don Ignacio por invitar. Y que te esperamos. Estás invitado para el próximo martes. Para la segunda vuelta, que se llama, ¿no? Segunda etapa y tercera etapa que entrarán pues más a fondo en este tema propiedad privada y destino universal de los bienes. Gracias por estar con nosotros un día más aquí en La Mirada Justa.